que el Señor les bendiga. Mi nombre es Mario Gómez Resto, para los que no me conocen. Pertenezco al cuerpo de ancianos de esta iglesia, a la Junta de Gobierno y ayudamos por la niñez. Permítame orar antes de comenzar nuevamente y presentarme al Señor. Padre, te doy gracias por este día, te doy gracias por esta mañana, Padre. Padre, tu palabra es luz, tu palabra alumbra nuestro camino para que podamos caminar en el valle de las sombras, para que podamos estar confiados de que nuestro pie no resbalará. Ayúdanos, Padre, a poder entender estas cosas. Te pido de que abra nuestros ojos. Te pido de que abra nuestros ojos, Padre, para que tu palabra transforme nuestros corazones, para que tú cambies nuestros corazones, Padre, a un corazón que pueda escucharte, que pueda verte en donde quiera que tú estás. Porque tú estás en todos lados, Padre. Tu voluntad se hace aquí en la tierra, Padre. Te pido de que esta mañana tú nos hables a través de tu palabra. Te pido, Padre, por los corazones de mis hermanos, Padre. Tú conoces cada necesidad. Padre, tú conoces cada problema que tal vez se estén enfrentando, Padre. Te pido de que tú obres en sus vidas. Te pido que tu palabra también los refresque. Te pido de que tu palabra también les dé aliento para que ellos puedan poner su esperanza y su confianza en ti. En el nombre de tu Hijo amado, yo te lo pido. Amén. Hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie para buscar en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 21 al 23. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Hechos 13, capítulo 21, versículos hasta el 23. Capítulo 13, versículos 21 al 23. Leemos. Entonces ellos pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Cuando lo quitó, les levantó por rey a David, del cual también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Pueden tomar asientos, hermanos. Este mensaje lo he titulado Un corazón conforme a Dios. Estaré trayendo varios puntos que la palabra resalta de la vida de Saúl y de David, los cuales nos enseñan y nos muestran qué es lo que significa tener un corazón que le agrada a Dios. También veremos cómo la vida de David apunta a Cristo. Es algo que quisiera comentarles. La mayoría de las vidas que la palabra nos resalta apuntan a Cristo. Nos muestran una historia la cual nos da una cualidad de Cristo, como Adán, Abel, Noé, Abraham, y la lista es larga, porque nuestro Salvador tiene muchas cualidades. Según lo que acabamos de leer, Esteban está ante el concilio y, motivado por el Espíritu, comienza a dar un discurso. Esteban trae a la memoria a Saúl y a David. Así que comenzaré trayendo un poco del contexto de lo que está pasando en el pueblo de Israel en el tiempo en que ellos piden un rey. En 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, nos menciona cuando Dios le dice a Saúl lo que había determinado luego de haber desobedecido a Dios. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor ordenó. Luego encontramos en 1 Samuel, capítulo 16, versículos 16 al 14,
cuando Dios unge a David a través de Samuel. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, y dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama, y Samuel dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor, el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que éste venga acá. Y envió a buscarlo, y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo: levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Ya habían pasado como unos 15 años desde que el pueblo había pedido un rey. Dice la palabra que el pueblo quería ser como las otras naciones. El pueblo deseó en su corazón ser como eran las otras naciones. El pueblo tenía la mirada puesta en las otras naciones. La palabra nos dice que Dios se enojó con el pueblo. Por medio de Samuel, Él le dice al pueblo todo lo que Él ha hecho por ellos. Le pregunta que si realmente desean esto. Dios le dice todo lo malo que hará este rey que ellos querían. Entonces el pueblo dijo: queremos un rey como las otras naciones. Samuel se pone muy triste por la decisión del pueblo, y Dios le dice: no te sientas así, porque ellos no te rechazaron a ti, sino que me han rechazado a mí. Dale lo que te piden. El pueblo deseó a un hombre como rey en vez de su creador. Entonces Dios elige el primer hombre para ser rey en Israel. Ahora, miremos en la vida de Saúl y David para poder ver lo que Dios nos revela en su palabra. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y su reinado duró 40 años. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar en Hebrón de Judea. Allí reinó 7 años y 33 años en Jerusalén, para un total de 40 años. Ambos fueron llamados y elegidos por Dios. Ambos fueron ungidos por Dios con su espíritu. Ambos recibieron un nuevo corazón. Ambos pecaron contra Dios, desobedeciendo la palabra de Dios. Dios desechó a Saúl como rey, pero a David le prometió un reino que duraría para siempre. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 16, donde nos dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. La palabra nos muestra en 1 Samuel capítulo 13 que Jonatán, hijo de Saúl, fue y atacó a los filisteos y obtuvo la victoria mientras Saúl se encontraba en Mizpa y Jonatán se encontraba en Gibea. Así que Saúl mandó avisar a todo el pueblo con trompetas y dio la noticia a todo el pueblo de que él había matado al líder de los filisteos. Saúl decide irse a la guerra sin consultar a Dios. Así que cuando va contra los filisteos se encuentra con problemas, y dice la palabra que él y su ejército temblaron de miedo
Entonces, cuando se ven sin salida, manda a buscar a Samuel para pedir dirección a Dios. Samuel tarda 7 días en llegar. Y Saúl se desespera. Perdió la paciencia. Hace un sacrificio que Samuel debía hacer a Dios, porque sus hombres lo estaban abandonando. Y esto que la palabra nos está enseñando es muy importante. Tal vez pensemos a simple vista que la desobediencia de Saúl fue hacer el sacrificio, porque a él no le tocaba hacer el sacrificio. Pero si lo comparamos con David, David hizo este mismo sacrificio porque Dios se lo pidió. Así que lo que nos está mostrando la palabra es que el motivo de Saúl era incorrecto. Saúl estaba pendiente a la gente. Su hijo hace un acto de valentía y él quiere llevarse la gloria ante el pueblo. Saúl quiere demostrar algo a la gente. También nos muestra que Dios no lo envió a la guerra y que Dios no le mandó a hacer el sacrificio. Él está haciendo las cosas para agradar a la gente y no a Dios. Él está haciendo las cosas para glorificarse Él y no glorificar el nombre de su Creador. En 1 Samuel, capítulo 10, versículos 9 al 10, nos dice: mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Cuando Saúl y sus siervos llegaron a Gibea, vieron a un grupo de profetas que se le acercaba. Entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Dios había llamado a Saúl y le había dado un nuevo corazón. Pero Saúl comenzó a desviar su mirada, comenzó a desviar su corazón de aquel que lo había llamado, elegido y ungido con su espíritu. En 1 Samuel 23, capítulo 23, versículo 2, nos dice lo siguiente: David consultó al Señor. El Señor le respondió: sí, ve y pelea contra ellos y libera a Gibea. En 2 Samuel, capítulo 6, versículos del 13 al 14, nos dice: cada vez que los que llevaban el arca daban 6 pasos, David ofrecía un toro y un ternero para agradarle a Dios. David danzaba con mucha alegría, llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino con el efod, y así, entre gritos de alegrías y un toque de trompeta, David y todos los israelitas llevaron el arca de Dios a Jerusalén. ¿Pueden ir viendo la diferencia de glorificar a nuestro Creador y hacer las cosas por nosotros mismos? ¿Pueden ver la diferencia de hacer algo porque consulté a nuestro Creador antes de hacerlo, yo bajo mis propios deseos? Finalmente, Samuel llega a donde Saúl, confronta a Saúl y le dijo: ¿no has guardado el mandato que Dios, el Señor, tu Dios, te dio? Ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. En esta primera caída de Saúl, la palabra enseña que Saúl no muestra arrepentimiento, sino que muestra cómo su corazón sigue desviándose. La palabra nos sigue narrando que Dios envía a Samuel para dar un mensaje a Saúl. Samuel le dice a Saúl que el Dios de los ejércitos ha decidido hacer juicio contra Amalec. Así que debía destruir a toda la nación amalecita, incluyendo todo el ganado. Saúl sale a la guerra contra los amalecitas por mandato de Dios, pero no hace lo que Dios le pidió. Saúl perdona la vida del rey amalecita y se trae todo el ganado. Al regresar de la misión, Samuel se da cuenta de lo que Saúl había hecho y lo confronta. Saúl afirma que obedeció a Dios al ir y destruir a los amalecitas, traer a su rey y todo el ganado para hacer sacrificios a Dios. A lo que Samuel le contesta: ¿qué complace más al Señor? ¿Sacrificios que deben quemarse completamente y otros sacrificios?
o obedecer los mandatos del Señor. Es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios. Es mejor obedecerle que ofrecerles la grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso el Señor ahora se niega a aceptarte como rey. Entonces Saúl le contesta aceptando su pecado y confiesa que lo que hizo, lo hizo porque tuvo miedo del pueblo, de la gente. Saúl hizo caso a la gente antes que a Dios. Luego Saúl le pide perdón a Samuel, pero no le pide perdón a Dios. La palabra nos está mostrando cómo el corazón de Saúl sigue alejándose de aquel que lo llamó, eligió y ungió con su espíritu. Al punto que solo le interesa la opinión de la gente, al punto que solo le interesa el perdón de la gente y no de Dios. Es muy importante entender esto, hermanos, porque a veces nuestro corazón puede estar yendo en esta dirección. Podemos estar haciendo las cosas por voluntad propia, por deseo propio y no porque es la voluntad de Dios. Podemos pensar que estamos entregando sacrificios a Dios con lo que estamos haciendo, pero realmente no estamos obedeciendo a Dios y su voluntad. La palabra nos enseña que caer en esta actitud o pecado es como estar en idolatría, porque estamos poniendo nuestra voluntad y nuestros deseos por encima de los de Dios. En otras palabras, estamos nosotros mismos ocupando el lugar que le corresponde a Él en nuestras vidas. También nos enseña que negar reconocer esto en nuestras vidas y seguir haciendo nuestra propia voluntad es señal de terquedad, rebeldía y dureza de corazón. Esto es lo que le está pasando a Saúl. La palabra nos está diciendo que nuestros deseos deben estar alineados a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Y la palabra nos está dando un ejemplo de esto con la vida de David. Luego que David es llamado, elegido y ungido con el Espíritu, David comienza a experimentar cambios en su vida. Esto lo vemos cuando él va al campo de batalla a llevar comida a sus hermanos. David debió haber tenido menos de 20 años, ya que no se encontraba en el ejército. David llegó al campo de batalla y no entiende lo que está pasando. Ve al pueblo de Dios con miedo, amedrentado por un gigante que estaba insultando el nombre del Dios verdadero. Llevan a David a donde Saúl y él se ofrece para luchar contra el gigante. David le cuenta a Saúl cómo Dios lo ha salvado de luchar contra un león y contra un oso y que este gigante no puede burlarse del Dios viviente. Y si Dios lo ha salvado de esos animales, también puede salvarlo de ese gigante. Hasta aquí la palabra nos está mostrando en quién David tiene puesta su confianza. Su corazón tiene puesta la confianza en Dios. David no está haciendo esto por buscar reconocimiento o fama. David está haciendo esto por glorificar el nombre de aquel que lo ha llamado y lo ha salvado. Por la mente de David no ha pasado el ser rey, sino el glorificar el nombre de su Salvador. Este acto le cuesta la persecución a David por parte de Saúl, ya que Saúl comenzó a tener envidia de David, porque el pueblo se alegró de la victoria que Dios le dio al pueblo a través de David. El corazón de Saúl sigue endureciéndose y ahora añade envidia. La palabra nos muestra que David tiene la oportunidad de cortarle la cabeza a Saúl en 2 ocasiones y terminar con esa persecución. Pero David entiende que esa no es la voluntad de Dios. David reconoce que Saúl había sido puesto allí por Dios y que él no era quien para ir en contra de la voluntad de Dios. Esto nos muestra un corazón humilde, un corazón alineado con la voluntad de Dios, un corazón que sabe esperar, un corazón que es paciente, un corazón que es obediente a la voluntad de Dios. Esto hizo razonar a Saúl cuando Saúl mismo afirma que David sería mejor rey que él. Hasta el mismo Saúl lo bendice.
La palabra nos da muchos detalles de la vida de David. Nos enseña que David tenía una relación muy íntima con su Creador. Nos enseña que David pedía dirección a su Creador para tomar decisiones bajo su voluntad. Nos enseña que David, a través de los salmos, eleva alabanzas, adoración, acción de gracia, confianza en Dios, arrepentimiento y perdón. Hacía peticiones y súplicas. Profetizó sobre la primera venida, la muerte y la segunda venida de nuestro Salvador. También clamaba por justicia y por juicio de parte de Dios. A diferencia de Saúl, David tenía una relación directa con su Creador. Saúl dependía de Samuel para hablar con su Creador. Y cuando Samuel no estaba, recurrió a una adivina para hablar con Samuel y que Samuel hablara con Dios. Esto nos muestra lo alejado que Saúl estaba de Dios, de su Creador. Pero la palabra nos enseña que David también desvió su corazón de la voluntad de Dios en varias ocasiones. Solo les voy a mencionar dos de ellas. Creo que todos conocemos la primera. David cometió adulterio y asesinato. David se dejó llevar por sus propios deseos y su propia voluntad. La segunda que quiero mencionar es cuando David realizó el censo. Dice la palabra que Satanás se levantó contra el pueblo de Israel y provocó que David hiciera un censo. En ambas ocasiones, el desvío de su corazón tuvo consecuencias. Y esto es lo más que me sorprende del corazón de David. David no solo se arrepentía del pecado que cometía y no lo repetía, sino que afrontaba las consecuencias de su pecado, entendiendo que esto también era la voluntad de Dios. A diferencia de Saúl, que no quiso afrontar las consecuencias de su pecado, David sí lo hizo. La consecuencia para Saúl era que perdería el reino y sería entregado a sus enemigos. Pero Saúl se aferró al trono y su obstinación lo llevó a irse en contra de la voluntad de Dios. Quiso matar a David. Saúl decidió quitarse la vida antes de afrontar las consecuencias de su pecado. Saúl decidió hacer su propia voluntad hasta el final y no mostró un arrepentimiento genuino, ya que continuó haciendo lo mismo hasta el final. David afronta las consecuencias, sabiendo que esto también era voluntad de Dios. El niño que tuvo con Betsabé murió y David fue a adorar a Dios. Esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 12, versículos del 19 al 22. Pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Así que les preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Los siervos contestaron: sí, ya ha muerto. Entonces David se levantó, se bañó y se cambió de ropa. Luego fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó a su casa y le pidió a sus siervos algo de comer. Los siervos le preguntaron: ¿por qué actúa así? Cuando el niño estaba vivo, usted se negaba a comer y lloraba. Pero ahora que el niño murió, se levanta y pide de comer. David respondió: cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré porque pensé, ¿quién sabe? Tal vez el Señor se complazca de mí y me deje vivir al niño. Pero ahora el niño murió, ¿para qué ayunar? ¿Acaso puedo yo devolverle la vida? Algún día iré donde él está, pero el niño no puede volver a mí. Esto es solo una parte de las consecuencias del pecado de David. Dios le dijo a través del profeta Natán que en su familia no habría paz y que alguien muy cercano tomaría a sus mujeres y haría lo mismo que él y sería humillado en frente del pueblo. Ese alguien cercano fue su propio hijo. Cuando esto le ocurrió, la actitud que David tomó ante Dios fue una de humildad y confianza. Así lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 16, versículos del 9 al 12. ¿Cómo es posible
que este perro muerto maldiga a mi señor rey, exclamó Abisai, el hijo de Sirbia. Déjame ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió a ustedes su opinión, los hijos de Sirbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permitan que me maldiga. Porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. David está afrontando las consecuencias de su pecado, poniendo su confianza en aquel que lo llamó, eligió y puso su espíritu en él. Lo mismo vamos a ver cuando David realiza el censo. La consecuencia de su pecado le costó la vida a 70,000 personas del pueblo de Israel. Pero David intercede por el pueblo. Dios ve su corazón y le pide que haga un sacrificio. Esto lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. David no huía de las consecuencias de su pecado, sino que sabía que Dios estaría con él aún en las consecuencias, pruebas y dificultades. La palabra nos está mostrando la misericordia de nuestro Creador. Cuando hay un corazón conforme a su voluntad. La palabra nos está mostrando cómo debe ser nuestro corazón. Un corazón que no se desvíe de su voluntad. La palabra nos enseña que nuestro corazón es engañoso y sin remedio. Por eso Dios tiene que darnos uno nuevo. Y una vez que lo tenemos, debemos de cuidarlo, de que no se desvíe de su voluntad. Por eso también nos dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos guardar nuestro corazón de desviarse de la voluntad de Dios, porque esto traerá duras consecuencias a nuestra vida. Nuestro Padre desea cambiar nuestro corazón por un corazón que tenga una actitud de que tengo que hacer a una actitud de que quiero hacerlo. De una actitud de obligación a una actitud de obediencia por amor. Nuestro Padre desea cambiar los motivos de nuestro corazón, de ser motivados por la gente, a tener un corazón motivado por mi relación con Él. Nuestro Padre desea cambiar nuestro corazón, que se conforme en servir lo necesario, a un corazón que se entrega por completo. Nuestro Padre desea cambiar nuestro corazón que solo busca el beneficio propio a un corazón que busca lo que Dios desea. Nuestro Padre desea cambiar nuestro corazón lleno de orgullo por un corazón humilde. Nuestro Padre desea cambiar nuestro corazón, el cual solo le importa darle importancia a nosotros mismos, a un corazón que solo desea glorificar su nombre. Por eso debemos de orar como David oraba. En el Salmo 51, versículos del 10 al 13, nos dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más quiero ser fiel en mi espíritu. No me alejes de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu Espíritu que me guía. Le enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Nuestro Creador conoce nuestros corazones y Él lo ve todo. Nuestro Creador anhela que nuestros corazones deseen que Él sea el Rey de nuestras vidas.
Nuestro Creador desea que no seamos como esa generación, que deseó ser como las otras naciones y que otros ocuparan el lugar que les corresponde a Él. Les pregunto, hermano, ¿es Él quien reina en tu vida, en tus decisiones, en tus deseos, en tu voluntad? ¿Qué podría decir nuestro Creador de nuestro corazón esta mañana? Un corazón conforme al de Él es un corazón que depende de Él. Un corazón que lo reconoce en todas las áreas de su vida. Es un corazón que desea glorificar el nombre de su Salvador. Es un corazón que desea obedecerle. Es un corazón que obedece su voluntad, aunque su voluntad traiga dolor y sufrimiento. El mejor ejemplo de esto, que supera la vida de David, nos lo dio nuestro Maestro. Él no vino a hacer las cosas diferentes. Él vino a seguir la voluntad de aquel que lo envió. Juan 5:30 nos menciona: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo de juzgar a las personas. Juan 8:28: yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Juan 12:49: yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lucas 22:42: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Maestro nos enseñó a seguir la voluntad del Padre, aún Él siendo la imagen perfecta del Padre. Él siendo como el Padre se despojó de todo lo que el Padre le dio y se humilló y caminó en la voluntad del Padre que lo envió. Él obedeció y obedeció hasta la muerte por amor a su Padre, porque lo obedeció, y por amor a ti y a mí, porque nos tuvo misericordia. Hermanos, ¿es tu corazón conforme al de Él? Les mencioné al principio que la vida de David tenía una cualidad de nuestro Salvador, que tal vez pocos mencionan. La palabra no solo nos muestra que David era rey, sino que en muchas ocasiones nos muestra a David realizando tareas que solo le correspondían al sumo sacerdote. Nos menciona a David con las ropas del sumo sacerdote y realizando sacrificios. La palabra nos enseña que David entendía quién era su Señor. David entendía quién realmente era el rey. David nos lo revela en el Salmo 110, versículos del 1 al 5, cuando nos dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por debajo del estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y nuestro Maestro lo afirma en Mateo 22, versículos 41 al 46. Entonces, rodeado por los fariseos, Jesús le hizo esta pregunta: ¿qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: es hijo de David. Jesús les respondió: entonces, ¿por qué David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu, llama al Mesías mi Señor? Pues David dijo: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías mi Señor,
¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie pudo responderle. Y a partir de entonces, ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. El autor del libro de Hebreos nos da casi 4 capítulos explicando esto sobre nuestro rey y sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, una orden que fue establecida antes del principio. Y este rey y sumo sacerdote se está haciendo un reino de sacerdotes para que le sirvan día y noche por la eternidad. Hermanos, ¿sabían ustedes que la tarea principal de los sacerdotes no era hacer sacrificios? De hecho, ellos iban solo 2 veces al año a servir en el templo. Ellos no tenían heredad de tierra, porque el mismo Dios sería su porción, su heredad. La tarea principal de un sacerdote era enseñar al pueblo la palabra, era proclamar la palabra de Dios al pueblo. En la tierra que Dios los pusiera, en la tierra que les tocará vivir. A eso nos ha llamado nuestro Rey y sumo sacerdote, a proclamar su palabra en el lugar donde nos ha puesto, ya sea en tu congregación, comunidad, trabajo, universidad o entre tu familia. Este Rey de justicia y este Rey de paz desea reinar en nuestros corazones. En Jeremías 17:10 nos dice: yo, el Señor, escudriño los corazones, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Hermanos, nosotros hemos sido llamados, elegidos y ungidos por su Espíritu. Pero eso no quita que nuestro corazón se desvíe y se aleje de su verdad, de su propósito, de su voluntad, de su salvación. Debemos tener un corazón conforme al de Él. Nuestra relación con Él debe crecer. Nuestros deseos deben ir menguando y los deseos de Él creciendo. Mi voluntad debe ir menguando y la voluntad de Él ir creciendo. Porque es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros y tome el lugar que le corresponde a Él en nuestra vida, como Rey y sumo sacerdote, para servirle a Él de todo corazón. ¿Tu corazón está dispuesto a servir a este Rey y sumo sacerdote en su templo por la eternidad? En tu corazón, ¿quién reina? ¿Reina en tus deseos y tu voluntad o reina el deseo de Él y la voluntad de Él? Termino con esto, hermanos. En Ezequiel 36, 26 al 28 nos dice: les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y fundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis mandamientos. Vivirán en la tierra que le di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Nuestro Padre desea darte un nuevo corazón. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Tal vez ya Él te ha dado un nuevo corazón, pero te recuerda esta mañana que debes de cuidarlo y no dejar que se desvíe. Tenemos que guardar nuestro corazón hasta que el Rey regrese, y Él solo llamará a aquellos que lo mantuvieron como Rey en sus corazones. Este es el llamado en esta mañana, a que analices quién reina en tu corazón y cuáles son los motivos en tu corazón. Tal vez tu corazón se ha desviado, tal vez necesitas uno nuevo. Hoy Él te dice que si te arrepientes y dejas que Él reine en tu vida, Él te amará como un padre ama a su hijo y no te negará su amor. Y tú serás parte de su pueblo y Él será tu Dios. Y esto es solo por gracia, ya que su Hijo pagó el precio por todos aquellos que deseen esto en su corazón. Así que el que quiera responder a este llamado, le invito a estar de pie.
para hacer una simple oración. Padre, te damos gracias porque tú siempre estás pendiente de tus hijos. Te damos gracias porque tú eres un buen Padre. Gracias porque tú anhelas que estemos cerca de ti. Gracias porque tú deseas transformarnos. Gracias porque tú quieres mantenernos en tu camino. Tú quieres guiarnos, tú quieres protegernos, Padre. Te pido en esta hora, Padre, en esta mañana, estos corazones que han respondido a tu llamado, Padre. Padre, que tú los ayudes. Padre, que tú los bendigas. Padre, que tú sigas trabajando en ellos. Padre, que tu palabra siga trabajando en ellos. Que ellos puedan acercarse más a ti. Que ellos puedan ver que tú estás más cerca de lo que ellos piensan, Padre. Que ellos puedan entender que tú anhelas estar con ellos, Padre. Que tú anhelas un tiempo único con ellos, Padre. Que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentir tu seguridad, que ellos puedan sentir tu poder, que ellos puedan sentir tu espíritu, Padre. Que ellos puedan sentir la llama en su corazón de la salvación, Padre. Que ellos puedan sentir y entender lo que tú has hecho por ellos, Padre. Que ellos puedan entender y comprender lo que tú deseas. Que ellos se puedan alinear a tu voluntad, Padre. Que ellos puedan seguir hacia adelante. Que nada, Padre, los pueda impedir llegar hasta ti, Padre. Que nada los desvíe de ti, Padre. Yo te pido de que tu Santo Espíritu sea sobre ellos, Padre. Que tu Santo Espíritu los cubra, Padre. Cubra sus corazones, Padre. Padre, que los guíe, que los proteja, Padre. Que ellos no miren a las naciones. Que ellos te miren a ti, Padre. Que tú eres el Rey sobre todas las cosas, Padre. Y todo depende de ti, Padre. Y todo es para ti, Padre. Tú solo nos usas como instrumento, tú solo nos usas como siervos, Padre, para poder llevar a esto a otras personas, Padre. Padre, que tengamos un corazón como David, que queramos enseñarles tus caminos a los rebeldes, para que los pecadores dejen su camino y se vuelvan a ti, Padre. Tú nos has llamado, Padre, a hacer un reino de sacerdotes que proclamen tu palabra, Padre, que enseñen tu palabra donde tú nos envíes, donde tú nos pongas, Padre. Nada es casualidad para nosotros, para nuestras vidas, Padre. Tú haces todas las cosas posibles, Padre. Ayúdanos a valorarlo, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender el preciado tesoro que tú nos has entregado, Padre. No es cualquier cosa, es tu palabra. Es tu Hijo, Padre, es la sangre de tu Hijo, Padre, la cual pagó el precio por todo aquel que se arrepienta y se vuelva a ti, Padre. Padre, guíalos con tu Santo Espíritu, Padre, dale esperanza, dale confianza en ti, Padre, de que tú estás con ellos, tú estás con tu pueblo. Tú lo prometiste que ibas a estar hasta el final, Padre. Que ellos puedan tener las fuerzas que necesitan, Padre. Que ellos puedan tener, Padre, la guía que necesitan, Padre. Tu palabra abre camino. Tu palabra abrió el camino. Padre, gracias por eso. Gracias por eso, Padre. Sigue trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre, para que te pongamos a ti como Rey. Para que te pongamos a ti como Rey, el único Rey, Padre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén.